persona. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida al doctor Sisto Terán, ex vicegobernador de la provincia de Tucumán. ¿Cómo estás, Sisto? Buenos días. Muy buenos días, siempre bien. Bueno, repercusiones, ¿pudiste evaluar lo que ayer dijo el presidente en referencia al presupuesto? También con la curiosidad de que por ahí destaca la importancia del presupuesto a pesar de que desde el 2023 estamos sin presupuesto, ¿no? En verdad es muy difícil creerle a alguien que ha mentido sistemáticamente durante tanto tiempo, ¿no? Y máxime con una cuestión como la del presupuesto. De manera deliberada, el gobierno de Javier Milei decidió desde el inicio de su gestión trabajar sin presupuesto, porque al hacerlo eso le permitía manejar los dineros públicos a su antojo, no rindiendo cuentas acabadamente y estableciendo el manejo de las partidas de manera discrecional. Esto impide que el Congreso Nacional pueda evaluar si los recursos están asignados como corresponde, porque no hay una ubicación de la distribución de los fondos de ninguna manera. La decisión ahora de plantear el presupuesto 2026 es una buena noticia, pero viene, como todas las cosas que hace Milei, precedida de elementos que nos tienden a generar una sospecha de incumplimiento de lo que él mismo nos está anunciando. Ejemplo, dice que va a mejorar la situación de la educación y de la salud en el presupuesto 2026, pero al mismo tiempo dice que la prioridad es el déficit fiscal, por lo cual se van a hacer ajustes automáticos de todas las partidas si los ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades del Estado. ¿Qué significa esto? Voy a seguir haciendo lo que quiero. Y lo hace justo en la misma semana donde hace un triple veto, donde veta los aportes del Tesoro Nacional de distribución automática para las provincias, donde veta la emergencia sanitaria del Garrahan y donde veta el tema del financiamiento universitario. Estos tres vetos son de una peligrosidad tremenda, Chino, pero muy, muy grave, porque es una incitación a que la gente salga a la calle. De hecho, mañana va a haber una movilización muy importante en un marco de tensión social muy fuerte. Dios quiera que no haya ningún incidente. Y lo más probable, todo lo indica, sí, en teoría la política es el arte de lo impredecible, que la Cámara de Diputados le va a rechazar los vetos al presidente. Esto genera de nuevo ruidos políticos donde está preparándose una especie de tormenta perfecta. Tenemos una caída de los mercados estrepitosa, que era el único elemento de sostén de la gestión de Milei, que en estas dos últimas semanas ha tenido caídas extraordinarias. El dólar ha llegado al techo de la banda, el nivel de endeudamiento es insostenible, las tasas de interés están altísimas y encima, como postre, se invita a la sociedad a salir a la calle a defender sus derechos. Me parece un cóctel explosivo y peligroso. Yo creo que lo de anoche ha sido una puesta en escena preparada, tan así que fue grabada a la tarde, propalada a la noche, tratando de suavizar un poco los elementos que conforman la personalidad de Milei, que de por sí es conflictiva. Yo no creo que haya ninguna variación y nada me lleva a pensar que con los mismos actores que han mentido sistemáticamente a los gobernadores, no lo digo yo, lo dice Sáenz, lo dice Caldo, lo dicen todos, que le han mentido, que los han engañado, no creo que se produzca ningún cambio. Me parece por ahora muy poco probable. Uno hubiera esperado cambios profundos en el gabinete, una corrección sincera del rumbo, que es la gente ya no aguanta más. Toda sociedad está dispuesta a aguantar un ajuste en tanto y en cuanto el ajuste sea común para todos, o sea que todos la pasen mal, y que ese ajuste tenga de alguna forma una cronología determinada. Es decir, yo voy a hacerme reducciones y restricciones
por un año y medio, pero ya han pasado 2 y no se vislumbra ningún horizonte de mejoría. Ahora en Estoy este casi, sentido, hablábamos al principio del programa y poníamos algunas imágenes. Es casi un déjà vu, porque otros gobiernos también cuando estuvieron en situaciones similares, donde este plan financiero, que es el que está naufragando de Milei, llegaba en otros tiempos, caso de la Rúa, caso Macri, hasta utilizaron las mismas palabras, como el caso Macri, digamos, hasta el mismo discurso, ¿no? claro. Lo que decís es muy atinado, Chino. Eh, Siempre es la promesa del segundo semestre, ¿te acordás? Sí, sí. Lo peor ya pasó. Eh, yo creo que realmente es increíble que vos sos un experto en comunicación social y política, ¿no? Es increíble que los armadores del discurso del presidente no hayan previsto que el uso de la frase "lo peor ya pasó" era un error comunicacional estrepitoso, insostenible, increíble. Lo peor ya pasó fue exactamente lo que dijo Macri justo antes de la catástrofe. Sí. Realmente no entiendo que un discurso preparado con antelación incurra en semejante gaf. Es una cosa que indica que están con carencia de profesionalidad, ¿no? Ahora, ¿cómo ves esto pensando en octubre? Porque, digamos, sin lugar a dudas, también fue una reacción salir con este discurso luego de la derrota en provincia y va desnudando o va dejando al descubierto, como vos decís, que el Estado es más complejo de lo que ellos creyeron. Ayer Pañi decía en su programa Odisea Argentina algo que me pareció muy atinado. Decía, Milei ya es uno más de la política, dejó de ser el emperador que creían todos. Ya es uno más del arco político y eso al bajar del escenario, viste como los artistas cuando bajan del escenario son todos iguales, ¿no? Claro. Bueno, pero hay algo peor. Hay artistas que no fueron invitados al elenco Ah, y están en primera fila. Ejemplo de Karina Milei. sí. A Karina Milei nadie la votó para nada y hoy es el jefe, es ratificada en la conducción política. Yo me imagino los pobres chicos estos de La Libertad Avanza acá en Tucumán, que hacen su acto de lanzamiento con la presencia estelar de Karina Milei. Y de Es una Lilia invitación a Lemoyne. que no los voten, ¿no? Claro. Yo no sé, justo la persona más cuestionada de la Argentina, con sospechas ciertas de corrupción profunda, con una balbuceo en la oratoria llamativo, de poco nivel intelectual y con ningún tipo de experiencia política, es la mandada a hacer el acto de campaña inicial de La Libertad Avanza en Tucumán. Realmente no se entiende. Te repito, vos decías que Milei se bajó del escenario y demostró que es un político más, como lo decía Pañi. Yo digo que no. Cuando lo ves de cerca, te das cuenta que es una persona que tiene algunas anomalías personales que lo ponen en una condición de sujeción psicológica respecto de su hermana, que lo lleva a sostener lo insostenible. Cualquier dirigente político medianamente racional se hubiera desprendido de ese lastre que hoy está generándole enormes dificultades y turbulencias a su gobierno. Él no, él lo ratifica, lo pone en la mesa de conducción política y lo manda de mascarón de prueba de su campaña electoral. Ahora, en eso también hay un interrogante, ¿no? Porque la sociedad en su conjunto llega, ya sea por decantación o llega por consecuencia, a estos momentos. Yo debo admitir que me cuesta mucho entender la lógica que llevó a que, más allá de haber estudiado, leído, analizado durante mucho tiempo, el porqué del surgimiento de estos personajes, que no es solamente en la Argentina, sino en gran parte del mundo, como Milei. Ahora, ahí sí hay una retrospectiva que cuando vos lo ves, el 30%, el fanatismo lo puede sostener, quizás que ahora esté en el 25%, bajó, pero hay un núcleo duro que sostiene en contraposición de lo que fue el pasado. Pero el problema es cuando él se transforma con su gente
en una casta que tanta criticó y encima en una casta residual. Es que, mira, yo tengo un amigo personal muy cercano que es Emilio Monzó, ¿no? Sí, Con él me junto semanalmente a tomar café, a hablar y a hacer análisis de política. Y él dijo el otro día en un reportaje, creo que fue con Carlos Pañi, muy claramente, que la política, le guste o no al gran público, es una actividad profesional que requiere conocimiento de los actores, que requiere conocimiento del Estado, etcétera, etcétera. Y acá ha llegado gente sin ningún conocimiento del Estado. Milei llega como un outsider, cuando llega y se instala él y su hermana, ¿quiénes se acercan a él? Todos los que ya fueron corridos de todos los espacios, los marginales, los Sebastián Pareja, los Menem que eran terceros cómodos de La Rioja, perdidosos por escándalo. Eh, entonces, no es de extrañar el Nere Vera, Lisandro Almirón, todos los jugadores que tienen un origen dentro de la casta. A mí me llama la atención, por ejemplo, lo de que la gente no se acuerde que Guillermo Franco fue representante del BID en el directorio de la Argentina nombrado por Alberto Fernández, que fue director del Banco de la Provincia durante la gestión kirchnerista de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, que Daniel Scioli sí. fue vicepresidente de Néstor Kirchner y hoy está con Daniel Milei y me dicen que son nuevos. 0 kilómetros no son. Son los que ya habían sido quedado marginados por los cambios generacionales, por lo que sea de la estructura política, y llegan esos personajes y se encastran alrededor de una persona que no tiene ninguna experiencia, que es Karina Milei, que pasa sin transición, como se dice, de la noche a la mañana, de hacer tortas a manejar un país. No puede salir bien eso, Chino, no puede salir bien. Asusta. No es posible tener algunos, todos los cambios de opinión son posibles, pero pasar de decir que Caputo era el peor endeudador serial de la República Argentina a transformarlo en tu ministro de Economía indica al menos una incoherencia lógica, y se aferran a un dogma que está llevando al país a una situación dramática de pérdida de empleos, dólar, paridad cambiaria contenida, caída de acciones, inflación reprimida, y la gente tiene una sensación que no se la puede sacar nadie, que cada día le cuesta más llegar a fin de mes. Es tan fácil como eso. Olvidémonos de hacer análisis más complicados. Como a la gente le cuesta cada vez más llegar a fin de mes, no vota por Milei. Ahora la última, ¿cómo sigue la historia en esta estructura? Porque va cambiando, digamos, obviamente, la política y la vida misma no es una línea que no tenga modificaciones, pero ¿cómo se sostiene esta idea de los gobernadores que eligieron en su momento ser dialoguistas? Hoy día se ponen enfrente. ¿Cómo es eso? Porque al fin y al cabo la gente también se pregunta, dice, bueno, ¿y el 27 qué? Bueno, es que el 27 de octubre, ¿sabes qué va a pasar? Va a ser un día más con más problemas. La elección no soluciona nada. A ver, a mí me causa gracia como todos los analistas económicos nos dicen, bueno, miren, después del 27 se viene la devaluación. ¿Por qué después del 27? ¿Porque creen que el resultado electoral va a ser dañino o porque las condiciones macroeconómicas de Argentina no dan más y algo va a reventar? Yo creo que es más la segunda cosa. Sí. A ver, cuando uno analiza la cuestión de los errores que cometió el gobierno en los últimos meses, de desarmar las LEFI de los bancos, de no haber comprado dólares cuando el dólar estaba a 1.000, de haber creído que el dólar se iba a ir a 700 pesos, lo decía el presidente de la Nación, en forma pública en febrero y marzo de este año. Hacían un streaming donde se veía y decía el dólar flota como si fuera una broma en la economía de los argentinos y no algo que impacta en seres de carne y hueso. Y todos esos errores nos conducen al momento que hoy estamos, y esos momentos que hoy estamos
se genera en el momento menos propicio electoralmente, porque además hay una elección en el medio. Y entonces no hay salida. El 27 de octubre lo que va a pasar es se van a ir destapando todas las condicionalidades económicas negativas que ya se han venido jugando a lo largo del tiempo por una mala praxis económica imputable solamente al gobierno. El gobierno no hizo ni siquiera ortodoxia económica, sino desoyó las advertencias que le había hecho Cavallo, Arriazu, Melconian, Kachanowski, todos economistas liberales. No le estoy hablando de las advertencias que le puede hacer Kicillof, Álvarez Agis u otro, no. La ortodoxia les decía, te estás equivocando, te estás equivocando, te estás equivocando, y hoy ya es tarde. Hoy algo va a suceder, no sé qué, ni hacia dónde. No digo que termine un gobierno, ni muchísimo menos, ni jamás me atrevería a ser de augur. Lo que digo es que el programa económico, tal cual fue concebido, está fulminado, y se lleva con nosotros una situación de arrastre de problemas personales, de gente que ha perdido trabajo, de gente que ve cómo sus ingresos cada vez le alcanzan para menos, y eso va a pasar, como ya pasó en el 2001, como ya pasó en el 2018-2019, como ya lo vimos, como pasó en el 76. Estamos reeditando una historia de endeudarnos brutalmente a cualquier costo, de destruir la industria nacional a través de una apertura indiscriminada de importaciones. Ayer una de mis hijas me dijo que compraron en Shane unos, ¿cómo se llama? Unos abanicos de colores para hacer una fiesta, qué sé yo. Es que no es que importamos lo necesario, importamos lo superfluo. Es un festival de gasto incentivado a través de un dólar barato artificial que destruye la industria nacional, nos hace perder competitividad a los que exportan, porque tenían un dólar que no tenía valor, y que además se combina con altísimas tasas de interés que hacen imposible la financiación de la actividad privada. Y nos prometen más de lo mismo. El discurso del presidente Lula dice, yo este rumbo y lo voy a seguir. ¿A dónde lo va a seguir? Al precipicio. En fin. Esa es la situación. Te agradezco, Sisto, como siempre, abrazo grande, cuídate mucho. Un fuerte abrazo y muchas gracias por la llamada.